Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia a este webinar de presentación del estudio Ingesta dietética de ecuación nutricional y fuentes alimentarias de grasas totales y ácidos grasos y sus relaciones con factores personales y familiares en población infantil en España de 1 a 10 años. Resultados del estudio SNUPI. Voy a proceder a presentar a la mesa, pero sí que me gustaría recordarles que al final de las intervenciones abriremos el turno de preguntas, por lo que les animo a plantear sus dudas bien en el chat habilitado o bien en el apartado de preguntas y respuestas. Para explicarles las conclusiones del estudio, contamos con la presencia del profesor Gregorio Varela Moreiras. Es catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad CEU San Pablo, es director del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud y responsable del Grupo de Investigación en Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Además, es presidente de la Fundación Española de la Nutrición, la FEN, es expresidente de la Sociedad Española de Nutrición, SEN, académico de la Real Academia de Gastronomía y miembro fundador de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Destaca la publicación de cientos de artículos científicos en revistas internacionales y nacionales, así como su participación en docenas de libros y su participación en múltiples proyectos de investigación, tanto internacionales como nacionales. Entre las condecoraciones recibidas destaca la encomienda Orden Alfonso X el Sabio, el Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana, el Premio Dr. Marañón a la mejor labor científica en el campo de la alimentación de la Real Academia Española de Gastronomía, el Premio Ángel Herrera 2008 a la mejor investigación, o el Premio 2018 Matáis Verdú a la trayectoria vital en nutrición de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Además, también contamos con el profesor Ángel Gil, quien es presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Ha publicado también cientos de artículos y capítulos en libros. Los estudios científicos han sido publicados en revistas de gran impacto nacionales e internacionales. También ha sido director de la International Union of Nutritional Science, de la JUNS, del 21º Congreso Internacional de Nutrición, que quizás ha sido el evento más importante de nutrición en el mundo, que tiene lugar cada 4 años. Entre las áreas de especialización del profesor Gil destaca la evaluación del rol de los nucleótidos dietarios en etapas tempranas y el desarrollo de productos de nutrición infantil, además del aislamiento, identificación y descripción del mecanismo de acción de los probióticos y de los factores metabólicos, moleculares y genéticos involucrados en la obesidad y en el inicio temprano del síndrome metabólico. Además, finalmente, en su intervención, contamos con la doctora Rosaura Leis, quien es profesora titular de pediatría por la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinadora de la Unidad de Nutrición Pediátrica del Complejo Hospitalario de la Universidad de Santiago de Compostela. Es asesora del PASEA, la promoción de actividades saludables y ejercicio y alimentación de la Xunta de Galicia, vicepresidenta y secretaria del Comité Científico de la Fundación Dieta Atlántica de la Universidad de Santiago de Compostela y ha participado como investigadora principal en múltiples proyectos financiados en convocatorias y ensayos clínicos. Tiene en su haber también cientos de publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y en la actualidad tienen en marcha distintos ensayos clínicos. Además ha recibido múltiples premios de investigación. No quiero dilatar más la presentación porque lo importante hoy es la presentación del estudio, con lo que sin más cedo la palabra al profesor Gregorio Varela Moreiras. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación y muchas gracias también por la asistencia. Desde luego es un placer y un honor compartir esta sesión con los profesores Ángel Gil y Rosaura Leis. Bueno, el objetivo de mi presentación, que va a ser breve, va a consistir en introducir el estudio SNUPI, el estudio nutricional en población infantil española. Yo creo que no hay duda que la alimentación y la nutrición
en la etapa infantil y también la juvenil preocupa, está en boca de todos, pero sin embargo, cuando analizamos los estudios que se han realizado en España precisamente en este grupo de edad, pues quizá llame la atención que son pocos. Y realmente algunos sí son de referencia, pero realmente hay todavía escasa información o menos de la que nos gustaría. En ese sentido, me gustaría destacar en primer lugar el estudio Al-Salma en el año 2013, que contó con 1.700 participantes aproximadamente. Este estudio se realizó en población entre 6 meses y 36 meses, de iniciativa privada, y contó con la colaboración de la Asociación Española de Pediatría. Me gustaría también destacar el estudio ENALIA, en este caso impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el cual pues, se evaluó a población entre 6 meses y 17 años de edad. Se utilizaron como herramientas dietéticas de análisis el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, recuerdo de 24 horas, y también se analizó la actividad física. Seguimos en el recorrido. Más tarde tenemos el estudio Aladino en el año 2015, que evaluó población entre 6 y 9 años, con el objetivo también de conocer patrones de algunas ingestas, como es el desayuno, ingesta dietética a través del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos o la actividad física. Me gustaría también destacar en este periodo un estudio en el que hemos estado directamente involucrados, también el profesor Ángel Gil y también, de alguna manera, también la profesora Rosaura Leis, que es el estudio ANIBES, un estudio en muestra representativa de la población española entre 9 y 75 años y, por tanto, que incluía una proporción de población infantil, concretamente estaba estratificada en el grupo de 9 a 12 años, y en el cual también se analizó la ingesta dietética y actividad física, entre otros determinantes. Pero como ven, pues realmente, incluso en los últimos años hay información, pero creemos que no la suficiente, de acuerdo a la preocupación y el interés en estos grupos de edad. Por tanto, llegamos al año 2019, cuando se plantea el estudio nutricional en población infantil SNUPI. Concretamente es en ese año cuando se lleva el trabajo de campo. Un estudio con que ahora se lo detallaré un poquito más. Al final ha consistido en una muestra de 1.514 niños y niñas entre 1 y hasta 10 años de edad, en el cual hemos utilizado pues, herramientas dietéticas para analizar la ingesta y su transformación en energía y nutrientes. Estoy refiriendo a recuerdos 24 horas, a cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Hay también un análisis de la actividad física, determinaciones antropométricas, y también se ha evaluado la asociación con determinantes socioeconómicos. Bueno, como comentaba anteriormente, la muestra finalmente ha estado constituida por esta población, algo más de 1.500 niños entre 1 y 9 años, en población urbana, no vegana. Se han utilizado varios cuestionarios validados para recoger la información, uno en el cual pues, se recogía sobre todo datos personales y sociodemográficos, la ingesta dietética, como ya he comentado, a través de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y 2 recordatorios de 24 horas para evaluar todo ello, la calidad global de la dieta. Por supuesto, todo lo que ha sido ingesta dietética ha seguido las recomendaciones de EFSA, de la Autoridad Europea, del proyecto MENU, en el cual, por ejemplo, pues, los recuerdos de 24 horas se diferenciaban en al menos un periodo de 7 días e incluían pues, tanto un día laborable como un día festivo. Para la transformación del consumo de alimentos en energía y nutrientes, se ha utilizado la VD-FEN, que es una base de datos de composición de alimentos de la Fundación Española de Nutrición, basada en la tabla de composición de alimentos de Moreiras, que se va actualizando periódicamente. Como les comentaba, también tenemos interés en conocer la actividad física y también la inactividad física y patrones de sedentarismo, y para ello se ha utilizado, adaptado, un cuestionario validado para niños de 1 a 10 años desarrollado en Colombia. En cuanto a la estratificación de la muestra, ha sido por sexo, también por grupos de edad.
se ha dividido el estudio en 3 subgrupos, de 1 hasta 3 años, entre 3 años y hasta 6 años, y de 6 años hasta 10 años. Hemos utilizado también como determinante de estratificación las áreas Nielsen, concretamente las 9 áreas Nielsen. E igualmente el tamaño de municipio, de manera que, aun siendo urbanos, se ha diferenciado entre tamaño de municipio entre 50.000 y 300.000 habitantes y superior a 300.000 habitantes. Por tanto, hemos obtenido información en cuanto a, por supuesto, ingesta, pero además determinantes socioeconómicos, patrones de actividad física e inactividad física y sedentarismo. Se obtuvieron los valores de peso y talla autorreferidos o mediante cartilla de pediatría, e igualmente pues, patrones en cuanto a un tema que nos interesaba y nos preocupa, como es el tiempo de pantallas desde las edades tan tempranas en las cuales hemos fijado este estudio SNOOPY. Pero también me gustaría destacar que por primera vez se ha analizado la importancia o el impacto que pueden tener un grupo de alimentos prioritario en estas edades como es el consumo de lácteos. Y para ello esa muestra total del estudio SNOOPY se subdividió en 2 cohortes. Una cohorte estuvo constituida por aquellos niños y niñas que durante los últimos 12 meses tomaban habitualmente cualquier tipo de leche, fundamentalmente, como sabemos, leche de vaca. Y la otra cohorte, que no sería la de referencia, estaría constituida por los niños y niñas que tomaban de manera regular, pues fundamentalmente leches infantiles que incluían leches de continuación, leches de crecimiento, pero también leches enriquecidas fortificadas como pueden ser la leche de calcio, leche con vitamina D o leche con omega 3. Como ustedes saben, evidentemente este tipo de leches, de leches infantiles, son consumidas por un porcentaje importante de la población en los países occidentales, incluido España. También genera mucha información y discusión, y sin embargo no hay información hasta este estudio de SNOOPY sobre cómo pueden impactar este tipo de leches en el modelo alimentario global, en la calidad de la dieta de la población infantil española, y si hay diferencias con el patrón más habitual de leches de consumo tradicional. En definitiva, lo que creemos aporta fundamentalmente nuestro estudio es el conocimiento de la ingesta dietética, patrones de actividad física y su asociación con determinantes socioeconómicos en estas edades, el que nos está permitiendo evaluar la calidad global de la dieta, identificar comportamientos dietéticos adecuados, pero también debilidades que permitan hacer recomendaciones en relación con cómo podemos mejorar la dieta, igualmente en el caso de la actividad física. Y lógicamente el objetivo también es, en lo posible, pues tener patrones que permitan adelantar cómo podemos tratar de prevenir factores de riesgo y patologías relacionadas con la alimentación en la edad adulta, pero que, como bien es sabido en la actualidad, se pueden empezar a desarrollar en edades ya tan tempranas. Desde el punto de vista de publicaciones, pues comentarles que lo que es el protocolo, diseño del estudio, ha sido ya publicado en revistas como Nutrición Hospitalaria o en revistas o en otra revista como Nutrients, que saben que está en este caso último dentro de las de mayor impacto, en Q1. Se ha publicado también lo relacionado con ingesta energética, perfil de macronutrientes y fuentes alimentarias. Tienen también a su disposición la publicación de ingesta de hidrato de carbono, almidones, azúcares totales, fibra y fuentes alimentarias en nuestra población infantil española. La ingesta total de grasa a la que nos vamos a referir en la actualidad, e igualmente un artículo liderado en este caso por el grupo del profesor Ángel Gil, el de patrones de alimentación y estilos de vida, e igualmente liderado por el profesor Ángel Gil, un artículo
que trata aquellos nutrientes de especial interés relacionados con la salud ósea. Estas son las referencias específicas de los artículos a los que me he referido. Y les quería comentar, para ir finalizando, en qué estamos ahora mismo inmersos desde el punto de vista de interpretación de los resultados y comunicación de los mismos a través de las publicaciones. Por un lado, está prácticamente ya a punto de publicarse un artículo liderado por el grupo del profesor Gil en relación con la ingesta de proteína, calidad de la misma y fuentes alimentarias. Estamos también a punto de envío un artículo sobre patrones de actividad física y sedentarismo, completando igualmente el que les he comentado de hidratos de carbono con uno que tiene como objetivo específico conocer la ingesta de azúcares libres y fuentes alimentarias en nuestra población. Otro relacionado con el patrón de desayuno, calidad de la misma y determinantes. E igualmente, a medio plazo, estamos ya trabajando en otros relacionados con la calidad de la dieta, índices de calidad de la dieta e ingesta de otros nutrientes de gran interés, en este caso micronutrientes, concretamente los que participan en el metabolismo monocarbonado, ácido fólico, vitamina B12 y vitamina B6. No me resta más que agradecer en primer lugar a la Fundación Iberoamericana de la Nutrición, a todos y muy de manera especial al profesor Ángel Gil, el que hayamos podido desarrollar este estudio conjuntamente con la Fundación Española de la Nutrición, por supuesto también al comité científico del estudio SNUPI, en el cual se encuentra la profesora Rosaura Leis, que hoy también participa, a todo el staff de nuestras fundaciones, a los equipos investigadores del mismo, y desde luego pensamos que está contribuyendo pues, a un mejor conocimiento de la población infantil española en lo que se refiere a su alimentación, a su nutrición y a la actividad física. A continuación, ya de manera más específica, te daré la palabra para que tanto el profesor Ángel Gil y la profesora Rosaura Leis les expliquen los detalles de este estudio que trata de un nutriente, la grasa, que por supuesto tiene interés en todas las etapas, pero sin duda en esta población infantil quizá de manera especial. Yo creo que, si me permiten la licencia, hemos estado viviendo durante muchos años en una sociedad bastante grasofóbica, aunque ahora, verdad, esa grasofobia se mezcla también con cierta azucarofobia, y yo creo que los resultados de estos estudios y la discusión que tendremos pues van a ayudar a, por un lado, a clarificar cuál es el papel de nuestras grasas y de los ácidos grasos en esos diferentes subgrupos de edad, cuáles son las fuentes alimentarias actuales, qué se puede corregir y mejorar. Así que, sin más, agradecerles su atención y voy a dejar de compartir pantalla para cederle la palabra al profesor Ángel Gil. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como decía el profesor Varela, yo también tengo que reiterar mi agradecimiento, por supuesto, a todos los participantes en el día de hoy, que veo que son más de 130, pero de forma muy especial a todos los miembros de la Fundación Española de la Nutrición y a la Fundación Iberoamericana de Nutrición, tanto a los, digamos, dirigentes de las organizaciones, pero también a los equipos investigadores. Y de forma muy especial a todo el comité científico, aparte del profesor Varela y yo mismo, está la profesora Rosaura Leis, el profesor José Manuel Moreno, la doctora Rosa Ortega y los profesores María Dolores Ruiz López y el profesor Emilio Martínez de Victoria. Todos ellos de forma conjunta estamos trabajando porque se publique cuanto antes todos los resultados de este estudio de población, de nutrición de población infantil española. Voy a entrar directamente en materia. Como saben,
el estado de salud en España, pero también esto es aplicable a otros muchos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, se refiere a que los indicadores de las enfermedades no transmisibles, especialmente diabetes, hipertensión, niveles elevados de colesterol, etcétera, van aumentando progresivamente. De hecho, a nivel mundial, las enfermedades no transmisibles suponen más de 45 millones de muertes todos los años. En realidad es una gran pandemia la que sufrimos con estas enfermedades y de forma particular hay que decir que lejos de disminuir en muchos países, especialmente en países en vías de desarrollo, están aumentando de forma notable. Aquí ven una gráfica como la enfermedad cardiovascular es muy prevalente tanto en hombres como en mujeres, en el caso de España, pero también enfermedades asociadas a enfermedades neurológicas, muchas de ellas asociadas con la edad, pero también cáncer, una parte muy importante, y enfermedades inflamatorias de diferentes tipos. La obesidad, especialmente la obesidad en la infancia, es una causa muy importante de comorbilidades que tienen lugar luego más tarde en la etapa adulta. En el caso de España tenemos una incidencia entre obesidad y sobrepeso que está alrededor del 40% y que cambia ligeramente en función de cada una de las comunidades autónomas, pero es muy elevada. Igualmente, la obesidad es un problema en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y crece de forma alarmante. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Pues que un porcentaje muy grande de los chicos que tienen un peso normal a lo largo de la infancia luego también tendrán un peso normal y por consiguiente menos proclive a enfermedades crónicas. Por el contrario, el 90% de los niños con obesidad pasan a ser adolescentes con obesidad y luego una parte muy importante de los adolescentes obesos terminan siendo adultos obesos. Y la obesidad condiciona comorbilidades importantes como diabetes y enfermedades cardiovasculares finalmente. Por tanto, se trata de que los hábitos alimentarios en los niños sean corregidos desde una etapa muy temprana con objeto de contribuir a la prevalencia de las enfermedades crónicas. Como muchos de ustedes conocen, los hábitos y patrones de alimentación se establecen en la primera etapa de la infancia. De hecho, los patrones de alimentación comienzan con el destete y se consolidan en los primeros años de vida, especialmente en la etapa preescolar y luego finalmente durante toda la etapa escolar. Es por supuesto muy importante conocer los hábitos alimenticios de los niños porque eso permite detectar carencias, excesos y elaborar a nivel global políticas que redunden en una mejor alimentación de la población pediátrica y a través de la elaboración de recomendación de hábitos de vida saludables y especialmente de recomendaciones dietéticas, pues tratar de reducir la carga que supone de forma muy particular la obesidad y como consecuencia de ello las enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de este contexto, en la etapa pediátrica, la grasa no solo es una fuente fundamental de energía. De hecho, en función de la edad, pero de niños de 1 a 3 años tienen que recibir entre el 30 y el 40% de la energía en forma de grasa, aunque progresivamente van disminuyendo las necesidades hasta un 20-35% de la energía en los niños adolescentes. Pero más allá de esa fuente de energía, en realidad la grasa es una parte importante desde el punto de vista fisiológico, ya que nos provee de elementos estructurales como son ácidos grasos esenciales, ácido linoleico, ácido alfa-linolénico y sus derivados poliinsaturados que forman parte de todas las membranas biológicas. De manera que
intervienen, por supuesto, la grasa interviene en un crecimiento adecuado, en un desarrollo adecuado, pero también en un desarrollo cognitivo de forma muy importante a través de la formación del sistema nervioso y de todas las estructuras neurales. Como antes decía, más allá de que la grasa sea fuente de energía de la dieta, hay un aspecto importantísimo y es el tipo de grasa que nosotros aportamos en la dieta. Los ácidos grasos monoinsaturados están presentes en los aceites de semilla, por ejemplo en el caso de la dieta mediterránea, especialmente en el aceite de oliva, y supone un aporte muy importante de un ácido graso que no es esencial, pero que contribuye a modular de forma notable las reacciones de oxidorreducción, de forma que limita el consumo elevado de ácidos grasos monoinsaturados, como es el caso de la dieta mediterránea, limita el exceso de oxidación que se da en algunas circunstancias fisiológicas o patológicas. Pero además debemos de consumir ácidos grasos poliinsaturados esenciales como linoleico y alfa-linolénico, que están presentes fundamentalmente en los aceites de los vegetales o en la parte grasa de todos los vegetales. Hay que señalar que algunos de sus derivados, como el DHA, el ácido docosahexaenoico, hoy se sabe que es un componente componente de la dieta que tiene un carácter condicionalmente esencial. Es decir, el ser humano no lo puede sintetizar en cantidades apropiadas a partir del ácido alfa-linolénico. Tenemos la maquinaria en algunos tejidos como el hígado, el intestino, el cerebro, las glándulas adrenales, etc. Pero la capacidad de nuestras enzimas es pequeña. Por consiguiente, lo tenemos que ingerir en la dieta. Normalmente el DHA lo consumimos de forma mayoritaria los humanos a través del consumo de pescado y especialmente del consumo de pescado azul. Pero también hay pequeñas cantidades en otros alimentos como pueden ser los huevos o en alimentos de origen animal. Pero en cualquier caso la mayor parte está dentro de los pescados. Hay una pequeña cantidad que está en las algas marinas, pero obviamente los humanos consumimos, excepto algunas poblaciones de forma particular, consumimos pequeñas cantidades. Y este DHA también actualmente se puede consumir en productos que están fortificados. Y uno de estos casos es precisamente las leches infantiles, que pueden contribuir al estatus de DHA de forma importante en la población pediátrica. Por tanto, es necesario incluir tanto los ácidos grasos esenciales, pero también los ácidos grasos poliinsaturados y especialmente DHA en la dieta para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de ingesta recomendadas por organismos internacionales como la FAO y la Organización Mundial de la Salud, la Autoridad Europea, etc. Aquí ven concretamente las necesidades de grasa, como antes le decía, están del orden del 30 al 40%, del 35 al 40%, habla la EFSA para niños de 1 a 3 años, y luego esto va disminuyendo hasta valores del 20-30%. Pero siempre necesitamos unas cantidades importantes de ácido linoleico y de ácido alfa-linolénico, que están del orden de entre el 5 y el 10% de la energía para el ácido linoleico y entre el 0,5 y el 1% de la energía para el ácido alfa-linolénico, dependiendo de las recomendaciones. En cualquier caso, quiero señalar que el ácido docosahexaenoico es un tipo de ácido graso fundamental para la formación del sistema nervioso, en general de todas las células, pero de forma muy particular del sistema nervioso y especialmente del cerebro y de algunas otras estructuras neurales como la retina. De hecho, hay estudios bien documentados de la importancia de la ingesta de DHA sobre el desarrollo cognitivo de los lactantes y de niños de corta edad. De esta forma, el DHA es un ácido graso que debe de ser evaluado en la dieta hasta qué punto los niños toman o no lo recomendado. Dentro de este contexto, la EFSA ya llamó hace algunos años la atención de que en la edad pediátrica las ingestas de algunos nutrientes como las proteínas o
por ejemplo, el sodio, el potasio, son elevados, mientras que algunos otros, como los de la fibra y de algunos nutrientes, como es el caso del DHA, la vitamina D, son muy bajos. Entonces, en este caso, nosotros en el estudio Snoopy, luego le va a dar los resultados específicos la profesora Ley, nosotros hemos analizado las ingestas dietéticas de grasa, pero además hemos analizado el perfil y la distribución de los diferentes ácidos grasos de la dieta: saturado, monoinsaturado y poliinsaturado. Y dentro de los poliinsaturados hemos evaluado las ingestas de ácidos grasos esenciales y de sus derivados poliinsaturados, incluyendo DHA. Y por supuesto hemos visto cuáles son las fuentes alimentarias y cuál es la adecuación a las recomendaciones internacionales. Un segundo objetivo de este estudio Snoopy ha sido evaluar hasta qué punto el consumo de leches infantiles enriquecidas, especialmente enriquecidas con nutrientes, pero de forma particular con DHA, con ácidos grasos de la serie omega 3, pueden mejorar el perfil de grasa dietética ingerida por los niños. ¿Y por qué incluir este objetivo? Pues porque en los últimos 20 años ha habido una gran penetración en los hogares de la utilización de estas leches adaptadas, entre comillas, incluyendo por supuesto leches de continuación, leches de crecimiento, que así se llaman al menos en España. En otros lugares de forma internacional se llaman Young Infant Formulas o Young Formulas. Por supuesto leches enriquecidas o fortificadas con cualquier nutriente. Así pues, les dejo con la doctora Rosaura Ley, que les va a comentar los resultados que corresponden a estos objetivos. Muchas gracias de nuevo a todos por su atención y reiterar mi agradecimiento tanto a la FEN como a la FINUT, al Comité Científico, y muchas gracias a todos los asistentes, y le cedo la palabra a la profesora Rosaura Ley. Muchas gracias. Bueno. A ver. Ya está dejado de compartir, Rosaura, a ver si puedo pasar la... Bien. Sí, ya tiene ella el... Espera. Sí, aparece como anfitrión. Sí. Puedes tú compartir ya. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también no puedo empezar la presentación sin agradecer primero el que estén ahí conectados, escuchando esta presentación de los resultados de la ingesta de grasas del estudio Snoopy, y también agradecer muy especialmente a los impulsores de este proyecto, el profesor Gregorio Varela y el profesor Gil, como máximos representantes de la Fundación Española de la Nutrición y de la Fundación Iberoamericana de la Nutrición. Agradecerles su generosidad a incorporarme en el comité científico y a permitir que este grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago formen parte del proyecto. Yo voy a retomar las palabras del profesor Gregorio Varela, esta última reflexión de que nuestra sociedad fue grasofóbica y probablemente ahora un poco azucarofóbica, para intentar a lo largo de la exposición pues, explicar cuál es la ingesta de grasas por parte de nuestros niños en el momento actual, cuál es el papel de estas grasas, cuáles son las fuentes alimentarias de las principales grasas ingeridas y cuáles deberían ser o cuáles son las líneas estratégicas en las que deberíamos actuar en la edad pediátrica, en esta edad de 1 a 9 años que junto con los primeros 1000 días de vida constituyen un momento de programación metabólica que va a condicionar no solamente de qué enferma el niño, sino de qué enferma y de qué muere este niño cuando es adulto, ¿no?
Bueno, cuando vemos qué ocurre con la ingesta de grasa, pues vemos, nos lo explicaba el profesor Ángel Gil, las ingestas recomendadas varían en función de la edad. En los primeros momentos, alrededor del primer año, se sitúan incluso hasta el 40% las recomendaciones de ingesta de grasas. A partir de los 4 años, pues lo situamos más entre el 20 y el 35% y vemos que la ingesta en la población infantil española, en este grupo SNUPI, en cuanto a la grasa total, se sitúa por encima de las recomendaciones. Pero fundamentalmente se sitúa por encima de las recomendaciones la ingesta de la grasa saturada, que como saben ustedes, pues es la grasa mala, la grasa que se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular y metabólico. Destaca también ya en nuestro estudio, cuando intentamos comparar qué ocurre con los niños de la población general frente a los niños consumidores de estas leches infantiles enriquecidas, de estas fórmulas adaptadas, de continuación y de crecimiento, como decía el profesor Ángel Gil, y vemos que la ingesta de grasa total es ligeramente más baja en los niños que consumen estas leches infantiles enriquecidas y la ingesta de grasa saturada también se encuentra por debajo de las cifras de los niños que pertenecen a la población infantil. Sin embargo, siendo la ingesta grasa elevada y la ingesta grasa muy elevada, vemos que existe un déficit con respecto a las recomendaciones de ingestas de grasas esenciales y de grasas poliinsaturadas, fundamentalmente de ácidos grasos de cadena larga, como son el DHA. El DHA, que como decía el profesor Ángel Gil, es de enorme importancia en el momento de máximo desarrollo cerebral y de la retina y que está implicado en este. Como ven, el consumo de grasas poliinsaturadas, aun estando por debajo de las recomendaciones, es significativamente más alta en los niños consumidores de leches infantiles frente a los niños consumidores de las leches habituales. El DHA, que se encuentra fundamentalmente en el pescado, vemos que cuando los niños consumen estas leches suplementadas o enriquecidas, tienen unas ingestas significativamente superiores. De tal manera que en el caso del DHA incluso multiplican por 4,5 las ingestas con respecto a los niños de la población general infantil, 90 miligramos al día frente a 20 miligramos al día. El otro punto importante de nuestro estudio era ver cuáles son las principales fuentes de estas ingestas de grasa. Vemos que para la grasa total las principales fuentes la constituyen la leche, la constituyen los aceites y las grasas y las carnes y productos cárnicos. Observamos en los niños que pertenecen al grupo de los consumidores de la población general que a partir de los 3-6 años la ingesta de carnes y productos cárnicos va aumentando, aunque persiste, digamos, los aceites y las grasas superando al aporte que suponen de las grasas totales la leche y los productos lácteos. En el grupo de los niños también consumidores de fórmulas enriquecidas, vemos que antes de los 3 años el principal aporte lo suponen la leche y los productos lácteos, seguido de los aceites y las grasas y de las carnes y productos cárnicos. A partir de los 4 años, los aceites y las grasas superan al aporte de la leche y los productos lácteos en el aporte del valor calórico total de la dieta. Cuando vemos cuáles son las principales fuentes de ácidos grasos saturados, también vemos que por debajo de los 3 años el principal aporte en ambos grupos pertenece a la leche y a los productos lácteos, seguido de aceites y grasas y después de carnes y productos cárnicos. A medida que aumenta la edad, las carnes y los productos cárnicos superan en aporte de grasas saturadas a la dieta a los aceites y las grasas. Si hablamos de ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, que como sabemos pues tiene un importante papel a la hora de disminuir los niveles de grasa, acelerar el metabolismo lipídico y aumentar la masa muscular, pues vemos que en los niños por debajo de los 3 años el principal aporte lo constituyen los aceites y las grasas, seguido de las leches y los productos lácteos y después las carnes. A partir de los 4 años hay una caída en el aporte que supone la leche y los productos lácteos,
ocupando el segundo puesto las carnes y los productos cárnicos. El ácido alfa-linolénico, un omega 3 también esencial, que como saben ustedes tiene un importante papel en el control de la tensión arterial, es antitrombótico, es vasodilatador y por tanto disminuye el riesgo cardiovascular. Pues el principal aporte por debajo de los 3 años lo constituyen las carnes y los productos cárnicos, seguido de los lácteos y de los aceites y las grasas. ¿Qué pasa con los ácidos grasos de cadena larga, el docosahexaenoico, el DHA y el EPA? Estos son fundamentales, decíamos, para el desarrollo cerebral y de la retina y del sistema neurológico en los niños. Y como pueden ver, el principal aporte de DHA lo constituyen los pescados y mariscos para el grupo de niños que son consumidores de leches tradicionales. Sin embargo, para los niños que pertenecen al grupo de consumo de fórmulas adaptadas o de leches enriquecidas, vemos que el principal aporte lo constituyen la leche y los productos lácteos, seguidos de los pescados y mariscos. Sin embargo, en los consumidores de leche, las carnes y los productos cárnicos incluso superan a la leche y los productos lácteos. No es así en el EPA, en donde el principal aporte lo constituyen la leche y los productos lácteos en los dos grupos, significativamente superior, sobre todo en los primeros 3 años de vida, en el grupo de los niños que consumen leches adaptadas, seguidos directamente por los pescados y mariscos. Como pueden ver, que haciendo hincapié en este papel del DHA y las principales fuentes de este omega 3 en la dieta de los niños, destacar que los consumidores de leches infantiles enriquecidas, el principal aporte lo constituyen los lácteos, mientras que en la población infantil general el principal aporte lo constituye el pescado. Esto es de enorme interés porque el pescado no es frecuentemente consumido por nuestros niños, ni por nuestros adultos. Estamos perdiendo la adherencia a nuestras dietas tradicionales saludables y, por tanto, el pescado, que forma parte de las recomendaciones del consumo de 3 o 4 raciones a la semana, no es cumplida por los niños ni por los adultos, es decir, no es cumplida por las familias. Los pediatras nos gusta hablar siempre de la familia, porque los hábitos familiares van a ser los hábitos del niño. Por tanto, en una población a riesgo de no consumo de un alimento tan importante como es el pescado para cumplir las recomendaciones de los ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados como el DHA, parece que el aporte de estas leches infantiles enriquecidas pueden suponer un factor protector para disminuir el riesgo de este déficit. Por todo ello, podemos concluir que el estudio SNUPY ha demostrado que los niños españoles consumen una ingesta elevada de grasa, fundamentalmente ácidos grasos saturados, y que no alcanzan las recomendaciones para ácidos grasos esenciales y poliinsaturados, que los niños que consumen leches infantiles enriquecidas presentan una mejor adhesión a las recomendaciones para todas las grasas analizadas, ingestas más bajas de grasa total y de ácidos grasos saturados y más alta de ácidos grasos esenciales y poliinsaturados, que es necesario incrementar en la población pediátrica española la ingesta de omega 3 DHA, un ácido graso esencial para el desarrollo cognitivo y visual de los niños, que los niños que consumen leches infantiles enriquecidas tienen ingestas significativamente superiores de omega 3 DHA, hasta 4,5 veces más que los del grupo de población general, y que la leche y los productos lácteos son la fuente principal de omega 3 en la dieta de los niños consumidores de leches adaptadas. Por tanto, el consumo de la leche adaptada podría ser uno de los principales factores asociados a una mejor adherencia nutricional a las recomendaciones de grasas totales, ácidos grasos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados, siendo el principal factor asociado a una mejor adherencia a las recomendaciones de ingesta de omega 3. Creemos que los resultados con respecto a la ingesta de grasas y al perfil de la dieta de nuestros niños, al perfil graso en la dieta de los niños de 1 a 9 años, nos puede ayudar a reconsiderar o considerar cuáles son los puntos estratégicos de intervención nutricional, cómo debemos orientar
las recomendaciones, cómo debemos desmitificar algunos de los supuestos riesgos y, sin embargo, cómo debemos hacer incidencia o hincapié en la necesidad de cumplir y qué factores pueden en estos momentos estar ayudando a acercarnos a las recomendaciones. Nada más, quedo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias, profesor Varela, profesor Gil y doctora Leis, por la exposición del trabajo. Doctora Leis, si no le importa... Estoy intentando compartir. Perfecto, para que les puedan ver bien la cara, y pasamos al turno de preguntas. Tenemos una primera y es... dice, ¿considera una buena estrategia enriquecer las leches infantiles con omega 3 DHA para complementar el consumo de esta grasa esencial? ¿Qué consecuencias tiene no llegar a las recomendaciones de ingesta de este nutriente? O incluso, diría yo, también un gran déficit. ¿Contestas tú, Rosaura? De DHA preguntaban, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, yo explicaba, y el profesor Varela y el profesor Gil decían, de la importancia que tenían las grasas en nuestra alimentación. Por eso yo empecé diciendo que me sumaba a la reflexión del profesor Varela, porque efectivamente en esta idea de que todo lo que es graso es malo, la grasa es importante también en nuestra dieta. Nuestra dieta debe ser variada, debe ser equilibrada y debe ser adecuada. Y el DHA pues, es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga que tiene un muy importante papel formando parte de las membranas celulares y formando parte del buen desarrollo, sobre todo de nuestro cerebro y de la retina. Por tanto, en la edad pediátrica, en estos primeros años de vida, yo diría hasta inicios de la adolescencia, que es cuando se finaliza el desarrollo cerebral, el DHA tiene un papel fundamental. Por tanto, no garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de ingesta de estos ácidos grasos puede suponer un riesgo para el buen desarrollo del sistema, fundamentalmente neurológico, de la retina y de nuestro desarrollo cognitivo, ¿no? Bueno, yo quisiera añadir que en niños en edad pediátrica de 1 a 10 años hay pocos estudios de intervención que valoren el estatus de DHA, es decir, cuáles son los niveles de DHA, por ejemplo, en los eritrocitos, que es un buen biomarcador de estado. Los estudios como el de Snoopy lo que nos llaman es la atención de no cumplir las recomendaciones. Especialmente cuando uno compara con lo que se llaman ingestas adecuadas, que establecen los organismos, cuando los individuos están por debajo del percentil 25, tienen riesgo de deficiencia. No obstante, este tipo de estudios hay que validarlos con estudios de biomarcadores, es decir, analizando como tal los niveles de DHA. Pero por homología sí que tenemos muchos estudios hechos en niños durante la lactancia. La leche materna contiene una cantidad muy importante de DHA y eso es lógico porque la leche materna le suministra al niño ese DHA preformado que necesita durante el desarrollo concretamente del primer año de vida. ¿Qué ocurre? En realidad, ahí sí que tenemos estudios, de hecho nosotros tenemos uno internacional, MUGIO, que está evaluando a niños luego después de 10 años pasado el que tomaron o no tomaron DHA en la infancia. Y hay efectos permanentes sobre el desarrollo cognitivo. Por consiguiente, hay que pensar que también en etapas posteriores, aunque el desarrollo del sistema nervioso se hace mucho más lento, pero aún así es importante. De hecho, hay algunos estudios de intervención, todavía pocos, pero algunos, con niños de 3 años, de 5 años, etcétera, en donde mejoran, por ejemplo, las prestaciones en el ámbito escolar, etcétera. Es un tema complejo, pero este tipo de estudios como Snoopy lo que nos dicen es que hay que cambiar los hábitos alimentarios para llegar a las recomendaciones, al menos a las ingestas adecuadas. Y no solo en DHA, sino en otros nutrientes como Snoopy ha demostrado. Un porcentaje elevado de nuestra población española no alcanza, por ejemplo, los niveles apropiados de vitamina D o no alcanza los niveles de ingesta apropiados de calcio. En consecuencia,
este tipo de estudios como el NUPI lo que sirven es para establecer políticas y para establecer recomendaciones de hábitos alimentarios apropiados. Y, por supuesto, deben de ser seguidos en el futuro con estudios, ojalá puedan ser longitudinales de la población y con estudios de biomarcadores que nos digan hasta qué punto efectivamente los déficits de ingesta se pueden traducir en déficit o riesgo de déficit de estatus como tal dentro de los sujetos, en este caso de los niños. No, yo solamente añadir que desde luego es preocupante, y creo que compartiréis seguro la disminución en el consumo de pescado, ¿no?, por parte de la población infantil y juvenil, ¿no? Y esta preocupación, bueno, afortunadamente está ya es muy consciente, ¿no?, la administración, y está tratando de hacer campañas de recuperar el consumo de pescado, implicando, por supuesto, pues a las familias, implicando al ámbito educativo, que hay algo que queremos hacer, desde luego al ámbito pediátrico, como ya comentaba Rosaura Leis, pero es preocupante, ¿no?, porque ha disminuido en poco tiempo y en una proporción importante. Y no se nos olvide que uno de nuestros grandes baluartes que teníamos en la dieta, en el modelo alimentario en España, era precisamente el elevado consumo de pescado. Es que éramos envidiados, ¿no?, en ese sentido. A mí siempre me gusta recordar que el tomar o no pescado se convierte en buena medida en una decisión para nuestra salud. Entonces, yo creo que eso a nivel familiar y ya desde tan pequeños, pues no debemos olvidar, ¿no? Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Nos preguntan si en el grupo de niños de 1 a 2 años existía población que aún consumía lactancia materna. No tenemos datos con respecto a esto, si continuaban o no con la lactancia materna. No tenemos datos analizados ahora mismo dentro del SNUPI, ¿no? Sino que estamos hablando de niños consumidores de leche, sin incluir la lactancia materna, y frente a niños que consumían estas fórmulas adaptadas. Corrígeme, el profesor Gil, el profesor Varela. Sí, no, había algún número pequeño de niños que tenían todavía lactancia mixta, pero en España en concreto eso se da de forma muy, muy infrecuente. De hecho, un porcentaje elevado de la población, cuando el niño tiene 6 meses, las mujeres se incorporan al trabajo y como consecuencia hay una caída muy importante. Hay algunas madres que afortunadamente pueden continuar, pero son las menos. Y prácticamente al año de vida la propia doctora Rosaura Leis sabe que es testimonial. En otros países, como por ejemplo en América Latina, eso puede ocurrir, en algunos países en particular, pero en España la leche materna más allá del año de vida es testimonial, el porcentaje es muy, muy pequeño. Y en nuestro estudio yo creo recordar que había muy poquitas mujeres que estuvieran lactando al pecho. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible saber por qué varía el consumo de pescado y carne en el grupo de consumidores de leches infantiles enriquecidas en comparación con los de consumidores de leche normal? Bueno, entiendo que no es tanto que varíe el consumo de pescado o de carne, sino cuáles son las fuentes que aportan el ácido graso. Cuando hablamos, por ejemplo, del DHA, el pescado es una buena fuente de DHA, pero cuando el niño toma fórmulas enriquecidas o fórmulas adaptadas, estas constituyen el principal aporte. En cualquier caso, los patrones alimentarios se modifican en función también, a veces cambiamos la ingesta de un alimento y esto hace que cambie todo nuestro patrón alimentario. Esto es tanto así que yo en la consulta me gusta también recomendar que no deberíamos suprimir de nuestra alimentación nada, porque no solamente estamos suprimiendo ese alimento, sino que esto conlleva a cambios en todo el patrón alimentario. Pero fundamentalmente lo que demostrábamos ahí era cuáles eran las principales fuentes
y indica de alguna manera, en el caso del pescado, pues lo que decía el profesor Varela, el profesor Gil, el consumo de pescado es bajo, ha bajado en la población general, bajan los niños y por tanto el aporte de omega 3 por parte del pescado es bajo, de tal manera que cuando damos una leche suplementada, pues como está suplementada en DHA, pues esto pasa a ser la principal fuente de aporte del ácido graso. Yo quisiera también comentar que hay un aspecto, es decir, usualmente cuando una familia mejora en la ingesta de un determinado nutriente, no lo es en un único nutriente, sino en más de uno. De hecho, en esta publicación que tienen ustedes disponible en Nutrients y se lo pueden descargar también tanto de la página de la Fundación Española de la Nutrición y de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, hay una traducción también al castellano, podrán ver concretamente que hay un patrón. Quien toma más leches adaptadas, es decir, leches enriquecidas, es precisamente cuando uno de los padres tiene un más alto nivel de educación. Y ese más alto nivel de educación se asocia también a unos patrones más saludables de actividad física y también se asocia, por ejemplo, al mayor consumo de fruta, al mayor consumo de pescado. Si ustedes ven en ese artículo, hay una tabla en la que se hace un análisis de covarianza de las variables asociadas con las principales ingestas de ácido graso. Y en concreto, los individuos que tienen un mayor nivel de educación son los que consumen menos grasa total. Y hay diferencias por regiones dentro de España que también son significativas dependiendo de la región, pero el mayor consumo de ácidos grasos, concretamente poliinsaturados, se asocia precisamente también con las familias de mayor educación. De manera que es un asunto complejo, no es que alguien tome un nutriente de manera específica, concreto, sino que en realidad lo que se están estableciendo es patrones de alimentación más o menos saludables y como consecuencia de eso, por supuesto, se afectan también la ingesta de numerosos nutrientes. A mí me gustaría, aprovechando esta intervención del profesor Gil, destacar un poco cómo cambiaron los patrones en nuestra sociedad, ¿no? Cuando hablábamos de la prevalencia del sobrepeso y obesidad, al inicio, en un país desarrollado, pues empezaban los niveles socioeconómicos y culturales más altos, eran donde el sobrepeso y la obesidad era más prevalente. En el momento actual, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que es uno de los reflejos de los cambios en los estilos de vida, es más alto en los niveles socioeconómicos y culturales más bajos, ¿no? Y esto también indica un poco cuáles son los grupos más vulnerables o los grupos sobre los que debemos establecer de inicio las estrategias. En estos momentos la obesidad y el sobrepeso y todas las comorbilidades asociadas son la mayor discriminación social. Nosotros vemos más sobrepeso y más obesidad en los niños cuyos padres tienen menor nivel, sobre todo nivel cultural, pero nivel que va asociado a nivel socioeconómico, ¿no? Sí, yo creo que, tal como comentaba ahora la doctora Rosaura Leis, estamos en un momento en que vamos a tener que estar muy atentos, ¿no? Porque como consecuencia de la pandemia y como consecuencia, por tanto, de la crisis económica, pues está claro que está aumentando la inseguridad alimentaria, que puede llevar, pues efectivamente, a modelos alimentarios menos saludables a nivel familiar. Entonces, yo ahí sí pido un esfuerzo y lo hago públicamente para que se monitorice el tema de la inseguridad alimentaria a nivel del entorno familiar, porque evidentemente estarán afectados todos los miembros de la familia, pero sin duda los más vulnerables son los más pequeños y los más mayores dentro de esa unidad familiar. Entonces estamos en un momento crítico, yo creo, ¿no? Ahora, y sí pediría a las administraciones que lo tuvieran muy en cuenta, porque lo que se ha podido hacer y mejorar, a lo mejor retrocedemos muy rápidamente.
También Ariana Cayo pregunta si podrían mencionar el nombre de los estudios donde se ve el deterioro cognitivo después de los 10 años por déficit en el consumo de DHA. Hay un estudio que, bueno, hay varios estudios en la literatura científica, pero hay uno de ellos que es un estudio europeo que comenzó hace bastante tiempo y que coordinó el profesor Bert Kolesko, y que aquí concretamente en Granada hemos participado la doctora Campo y yo. El estudio se llama NUHEAL, N-U-H-E-A-L. Ahí hay estudios de seguimiento a largo plazo en un estudio de intervención que se hizo con DHA, pero también se hizo con folato y con mezclas de folato y DHA, etc. Actualmente la doctora Campoy, a quien le deseamos que se mejore de forma especial, porque ha sufrido los efectos del COVID de forma muy notable, desde aquí todavía sigue hospitalizada, pero ella ha sido una de las líderes de este estudio y todavía se sigue con la cohorte y esperamos que por mucho tiempo, pues la idea es hacer el seguimiento hasta que los niños tengan 18 años. Así que este es uno de los estudios pioneros, pero hay otros estudios. Por ejemplo, en Australia se ha hecho un estudio también de seguimiento largo, en Estados Unidos hay varios de ellos. Así que no todos son muy concluyentes, pero hay algunos que lo son. Así que hay que seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Mireia Escudero nos pregunta que desde el punto de vista poblacional, y dado que los niveles socioeconómicos más desfavorecidos podrían ser más vulnerables, especialmente a nivel del neurodesarrollo, ¿qué opinión o reflexiones les merece el sesgo económico en el uso de leches enriquecidas y productos frescos? Y si reforzar las leches proporcionadas en los comedores escolares podría ser beneficioso para la población infantil. Bueno, yo creo que lo empezamos hablando del importante papel de la familia, pero sin ninguna duda hay solamente dos maneras de intervenir en la salud de los niños, a través de la familia y a través de la escuela. La mesa familiar debe ser un lugar de educación nutricional, debe ser un lugar de transmisión de estilos de vida saludables, de una dieta saludable, de una dieta tradicional. La mesa familiar en donde los abuelos tienen mucho que decir porque son los que mantienen todavía más la adherencia a los patrones tradicionales, y la escuela, sin ninguna duda, tiene que ser el lugar de educación nutricional, de transmisión de hábitos, ¿no? Efectivamente, el introducir en la escuela o en el comedor escolar alimentos que garanticen el cumplimiento de las recomendaciones es una buena estrategia, pero yo diría que la estrategia primero es conseguir a través de la escuela y a través de la familia una alimentación saludable. Una alimentación saludable que entonces, si los niños consumen las raciones de pescado que se recomiendan, tendrían garantizado el aporte de DHA. Lo que indica este estudio, en la consulta pediátrica con frecuencia, los padres pues, nos preguntan, el dar una fórmula adaptada, dar una leche enriquecida pues, a los 2 años, a los 3 años, tiene influencia, tiene repercusión. Por eso el segundo objetivo que hablaba el profesor Gil nos parecía tan importante, ver si en realidad eso suponía un patrón alimentario distinto, un aporte distinto de determinados nutrientes. Y es lo que observábamos, ¿no? Que de alguna manera las leches enriquecidas suponían un mayor aporte de DHA con respecto al consumo de leches normales, pero esto no está reñido con que la primera recomendación es la educación nutricional, es mantener la adherencia a los patrones tradicionales, tanto en la mesa familiar como en la escuela, ¿no? Sí, yo añadir simplemente que la verdad es que comparativamente con otros países está muy poco presente, ¿no? Ya, por ejemplo, lo que es el poder disponer de un lácteo, ¿no? Ya no estoy hablando de leches especiales y nada, ¿no? Sino un lácteo a nivel de escuela de comedor. Eso es algo que está muy bien estructurado en países como Reino Unido y en otros muchos, y la verdad es que yo sí lo he hecho un poquito en falta en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo hacemos a nivel familiar, y desde luego el comedor es también una herramienta que hay que trabajarla, pero yo creo que ahí también hay que insistir en que tiene que estar integrado en el currículo escolar. Si ese comedor no está integrado dentro de lo que es el proyecto escolar,
pues se queda como algo ajeno, externo, y desde luego pues ha visto que funciona mucho peor cuando está muy implicado todo lo que es pues los propios alumnos, sus familias, asociaciones, AMPAs, etcétera. Funciona mucho mejor y se alcanzan buenos resultados, y además las enseñanzas se llevan a casa, lo cual es muy bueno. Muchas gracias. Dice Enid Garcés, se dice que las grasas se empiezan a acumular desde la infancia, entonces es bueno consumir lácteos bajos en grasa desde niños. Contesto yo. Contesta tú y yo luego. Y luego sigue el profesor Gil. Bueno, no estaría indicado el dar una leche baja en grasa para mantener el peso corporal en un niño sano. Es más, hay estudios que ponen evidencia recientemente en una publicación también impulsada por el profesor Ángel Gil en Advanced Nutrition, de el papel de los lácteos en distintas fases, entre otras pues el crecimiento y desarrollo en los niños. No está que el consumo de lácteos suponga un mayor riesgo de obesidad. Distinto es que yo quiera hacer una dieta baja en energía por algún motivo concreto y quite la grasa láctea para intentar bajar las calorías que estoy dando en esa dieta. Pero es más, la grasa de la leche parece que guarda una buena relación con un menor riesgo cardiovascular y metabólico, ¿no? Por tanto, le paso la palabra al profesor Ángel Gil, que puedo ahondar mucho más que esto, pero sí que, aprovechando lo que decía antes el profesor Varela, quisiera hacer hincapié en que los lácteos son otro de los alimentos que en los últimos años hemos visto una caída importante. Desde el punto de vista pediátrico, si alguno de los que estáis conectados sois pediatras o veis niños, visitáis niños, todos los días oiréis en vuestra consulta es que la leche le produce mocos, es que ya sé que como es alérgico a la lactosa no puede tomarla. Bueno, hacer hincapié en que no hay ninguna evidencia de que los lácteos produzcan mocos. Evidentemente no hay ninguna alergia a la lactosa uno puede ser malabsorbente e intolerante, pero no alérgico. Y en cualquier caso, antes de restringir de la dieta de un niño un alimento tan importante como son los lácteos, que están en la base de la pirámide alimentaria y que se debe consumir a diario y al menos 3 lácteos al día, debemos tener un diagnóstico médico. Y si hay este diagnóstico médico, tenemos que ver cuáles son las indicaciones de dieta o de cambios en la dieta que tenemos que hacer, porque, por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa, la mayoría de las personas toleran perfectamente cantidades habituales de consumo de lácteos y sobre todo yogur y derivados lácteos como el queso. Por tanto, con fuerza, como decía el profesor Gregorio Varela, fomentar el consumo de lácteos o la no pérdida del consumo de lácteos por parte de nuestros niños y de la población en general, ¿no? Bueno, yo quisiera añadir que hay algo fundamental, es decir, la grasa es necesaria para la vida y en la etapa pediátrica los niños necesitan más grasa que los adultos porque comparativamente necesitan energía de mantenimiento, pero necesitan energía para el crecimiento y la grasa saturada es importante. La leche materna tiene alrededor de un 30% de los ácidos grasos como grasa saturada, es decir, no hay que asustarse de la grasa saturada, la grasa saturada es importante. Otra cosa es excederse en el consumo de grasa de forma sostenida. Entonces, hay algunas autoridades que recomiendan que el consumo de grasa saturada se reduzca en la medida de lo posible, pero no que se elimine. No hay ninguna institución en el mundo que pretenda eliminar el consumo de grasa, ni de grasa total, porque por supuesto es incompatible con la vida, y por supuesto de grasa. Y aparte la grasa, esta mañana comentaba el profesor Varela, precisamente en una reunión con medios de prensa, la importancia de la grasa para la palatabilidad de los alimentos, entre otras cosas, además de ser vehículo de vitaminas liposolubles, etc. De manera que no hay que confundir la situación. La grasa es importante en sí misma y la grasa saturada también. Y los niños tienen, además que crecer y desarrollarse, tienen que correr y tienen que andar y tienen que moverse.
y entonces en eso se consume energía y la grasa es importante. Yo quisiera señalarle el momento en el que un niño necesita más grasa es precisamente el primer año de vida, y la leche materna aporta el 50% de la energía en forma de grasa. Luego vamos disminuyendo hasta que llegamos a adultos, pero la grasa es importante. De manera que nada de dar a los niños leches desnatadas ni cosas por el estilo, porque no es necesario. Lo que es necesario es ajustar el conjunto de la dieta de forma que sea variada, moderada en cantidad, etc. Pero los niños tienen que crecer y los niños necesitan energía, y la necesitan en forma de hidratos de carbono, en forma de grasa, en fin, en forma de todos los nutrientes. De manera que quisiera señalar eso. Y luego también señalar que también en la población incluso adulta, tomada con moderación, es mejor tomar cierta cantidad de lácteos con grasa, porque, como antes decía la doctora Ley, los últimos datos de numerosísimos estudios de metaanálisis, etcétera, si alguien tiene interés, el año pasado publicamos nosotros en Advancing Nutrition, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo en nutrición, publicada por la American Society of Nutrition, hay un monográfico sobre el papel de los lácteos en la protección de las enfermedades crónicas, de manera que no hay que exagerar, excepto que haya, como decía la doctora Ley, dieta restrictiva, por ejemplo, para adelgazamiento o para otras situaciones, y entonces obviamente pues ahí tiene sentido reducir la ingesta energética y con ello pues reducir también la grasa láctea. No, yo simplemente, si queremos educar el sentido del gusto en los niños, y creo que queremos, es imprescindible una cantidad suficiente de grasa. Es que si no, no lo vamos a conseguir, y por tanto no vamos a lograr pues educar en hábitos alimentarios. Entonces también que no se nos olvide, porque luego pues pueden ser unos hábitos alimentarios mucho más incorrectos como consecuencia de que no hayamos podido educar por esa cantidad mínima de grasa que se necesita, ¿no? Sí, al hilo de esta respuesta, nos preguntan cuál debería ser la recomendación de ingesta de omega 3 y DHA aproximadamente para los niños en edades comprendidas entre 1 y 10 años. Bueno, debe de ser un mínimo, tanto la FAO como EFSA, que se han pronunciado al respecto. La primera que se pronunció en el report número 91, que se llama Grasas y ácidos grasos en nutrición humana. Si está libre para descargárselo de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, y si lo quieren en español se lo pueden descargar también de una traducción que yo he tenido el honor de dirigir y que está en la FINUC. Es un libro de más de 100 páginas, pero se lo pueden descargar. La FAO recomienda un mínimo en este momento en la población pediátrica de 150 miligramos al día, especialmente en forma de DHA. Pero como a veces es difícil de separar en el contexto del pescado, se habla de omega 3 poliinsaturado. Así que ese es el mínimo razonable. Y, en fin, en poblaciones consumidoras ya más mayores, pues digamos a partir de los 18 años de vida, pues es necesario ingerir al menos 250 miligramos. Otra cosa es ya para prevenir enfermedades cardiovasculares, etcétera, en el que las recomendaciones son otras, pero estos son los mínimos en la población pediátrica. Vale, también nos preguntan que si se ha indagado sobre las características de la grasa en alimentos específicos, como son los aceites empleados para la elaboración de alimentos en el hogar, frituras, guisos y demás, en relación con la contribución a las recomendaciones. Es decir, que se pueden permitir o sugerir cambios para las prácticas de cocción para evitar este consumo excesivo de grasa. No, evidentemente, dentro de las estrategias de intervención, yo me vuelvo a remitir a intentar conservar nuestras dietas tradicionales que son saludables. Nuestras dietas tradicionales incluyen una forma de preparación de los alimentos, ¿no? Pues cocción, más que fritura, fritura en aceite de oliva, etcétera. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de recomendar cuál debe ser una dieta saludable, los tipos de preparación de los alimentos, ¿no? Y luego también hay preguntas relacionadas con el consumo de pescados.
para favorecer que se puedan cubrir las recomendaciones de ácidos grasos esenciales, pero sin embargo también poder prevenir una alta ingesta de contaminantes como el mercurio o con el tema de los anisakis. Están preguntando sobre cómo poder prevenir este tipo de situaciones. Con respecto al metilmercurio, que es el gran contaminante, no podemos perder de vista cuáles son los pescados que tienen un mayor riesgo o un mayor de contaminantes, que son los pescados de gran tamaño, de vida larga y depredadores, ¿no? Por tanto, condicionando un poco lo que es el consumo de este tipo de pescados, es mayor los beneficios que obtendríamos del consumo del aumento de consumo de pescado, de cumplir las recomendaciones. Yo insisto en que esto no se trata, el pescado es muy bueno y ahora solamente tengo que comer pescado, o como decimos ahora, la grasa es muy mala, tengo que quitar la grasa, que decía el profesor Gil, eso sería incompatible con la vida, sino seguir las recomendaciones de la pirámide tradicional. Sí que hay unas recomendaciones para el consumo en las mujeres embarazadas y en los niños pequeños para el consumo de este tipo de pescado, recomendando no pasarse de un determinado tamaño de ración o una determinada cantidad a la semana, precisamente por riesgo de contaminantes. Pero insisto, es un grupo de especies que son los que tienen un mayor riesgo de aporte de contaminantes, ¿no? Que son pescados de gran tamaño, depredadores y de vida larga. Yo, como estoy hablando desde Galicia, pues nuestro pescado de ría pues no tiene este riesgo. El tomar nuestros xurelos, el tomar, no tendría este riesgo. Es decir, hay una oferta importante de pescado, teniendo presente que efectivamente que es importante también la trazabilidad del producto, ¿no? Saber lo que estamos comiendo y de dónde lo estamos comiendo, ¿no? Yo quisiera enfatizar lo que está diciendo la doctora Leis. De hecho, nuestro grupo de investigación acaba de publicar este mismo año, hace una semana, un artículo en donde se comparan concretamente los niveles de ingesta de ácidos grasos con los tóxicos analizados, no inventados, sino analizados de las especies más vendidas en España en concreto, dentro de un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Entonces, los beneficios superan con mucho a los riesgos. Y no es que no haya contaminación, claro que hay algunas especies, pero la contaminación de las especies concretamente mediterráneas, afortunadamente es relativamente pequeña, con otras como puede ser el mar Báltico o en fin, otros lugares. Pero en cualquier caso, claro que nos debe de preocupar la contaminación, pero eso se solventa bien cuando se están tomando entre 2 a 4 raciones a la semana de pescado variado. Los niños no tienen por qué tomar necesariamente carne de escualos, de tiburones, o van a tomar siempre carne de salmónidos, es decir, de peces que están en la escala filogenéticamente elevada, sino que pueden tomar, y se aprende a tomar con la familia sardinas, se aprende a tomar anchoa, se aprende a tomar jurel, se aprende a tomar otros tantos alimentos. Entonces, no se trata efectivamente de tomar siempre raciones de pescado de atún rojo, entre otras cosas porque vale muy caro. Pero lo que se trata es de tomar también pescado variado. La diversidad, la moderación y, como decía la doctora Rosaura Leis, conservar lo que son las recomendaciones generales de hábitos saludables. Y para eso están, entre otras, las pirámides de las sociedades de nutrición, como puede ser el caso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, etcétera, nos enseñan cómo hacerlo. Yo insistí simplemente eso, todos los modelos de beneficio-riesgo, cualquiera que se utilice, desde luego ponen en el lado de la balanza de los beneficios el seguir recomendando el consumo de pescado en esas raciones que se han comentado. Incluso poniendo en la posible balanza de riesgo, efectivamente, el caso de los metales pesados, como el metilmercurio, el tema del anisakis o el de los microplásticos, ¿no? Que también empieza a preocupar. Pero todos los modelos que yo conozco y revisiones que se han hecho siguen insistiendo en que es más el beneficio que el riesgo. Y además ahí, además de esa variedad de pescado que comentaba el profesor Ángel Gil, pues quizá tampoco conviene olvidar que tenemos una acuicultura, ¿no? en España que es modelo, somos líderes, ¿no? Que podemos presumir, y ahí desde luego pues se disminuyen, por no decir prácticamente
desaparecen los riesgos a los que se comentaban, ¿no? También con este tema pregunta si los niños con mayor porcentaje de grasa corporal acumularían mayor nivel de metilmercurio que se acumula en la grasa, que se bioacumula en la grasa. Hay que decir una cosa, que el metilmercurio en realidad no está en los aceites, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro, está en la parte proteica de los pescados. Es decir, uno toma metilmercurio cuando efectivamente toma pescado en general. Pero los pescados blancos pueden tener también una cantidad muy significativa de metilmercurio, ¿eh? Es decir, que no es que esté vinculado el metilmercurio con a más grasa más metilmercurio, no, es a más proteína de pescado más metilmercurio y dentro de la escala filogenética de los pescados más elevados. Entonces, sin entrar en mucho detalle, lo que hay es, de nuevo, insistir, recomendaciones entre 2 y 4 raciones de pescado a la semana, de pescado variado. No llegamos a los límites máximos de mercurio aceptados por las comunidades internacionales ni de lejos. Pues muchas gracias. También el vegetarianismo y el veganismo han tenido sus preguntas. Pregunta, en poblaciones de niños vegetarianos o veganos, ¿cuáles serían las principales fuentes de DHA? Y también hay otra que es cómo convencer a las madres veganas de que no son iguales las bebidas vegetales de soja o avena con la leche. Sí, cada vez hay más nutricionistas que defienden que los niños no necesitan tomar leche para su desarrollo. Bueno, este es un problema. A quien ha hecho la pregunta le recomiendo que hoy lea el JAMA Pediatrics de hoy. Nada más que poner JAMA Pediatrics y lea la editorial. En esa editorial se advierte a toda la comunidad mundial del problema que representa, aun cuando hay algunas bebidas vegetales que están suplementadas con algunos nutrientes, pero se llama la atención de los problemas que pueden ocurrir cuando se toman como sustitutivos 100%, por ejemplo, de leche. Por supuesto que el ser vegano es una opción personal, familiar, pero entonces deben de estar asesorados por los pediatras, de manera que en un momento determinado, pues lo mismo que el niño tiene que tomar vitamina B12, que no hay en las fuentes vegetales, pues también pueden necesitar DHA. El DHA en realidad está en las algas, en las microalgas, en las algas cianofíceas, que son las que se toman los pescados pequeños, como los boquerones, las sardinas. Luego el pez grande se va comiendo al chico y va teniendo DHA. Pero el DHA proviene de una fuente vegetal. Pero la fuente vegetal son algas cianofíceas. Y eso, salvo algunas comunidades muy especiales, por ejemplo, de la Patagonia, etcétera, no se toma en el mundo. Por consiguiente, es muy difícil en el ámbito vegetal. Pero sí pueden obtenerse hoy, y de hecho lo hay, fuentes de DHA concentrada obtenidas a partir de algas vegetales. Y por consiguiente, son, digamos, DHA compatible con el ser vegano. Hay algunas compañías que lo suministran y los pediatras pueden, digamos, recetar este tipo de productos. Pero como usualmente también el veganismo va unido a otras situaciones también, no siempre, pero a veces, como puede ser el consumo de no procesados, si hay una bebida ultraprocesada son las bebidas vegetales. Y si hay un DHA extraído ultraprocesado es el de los vegetales, porque hay que utilizar solventes orgánicos, pasar por tierra de diatomea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí hay realmente un problema de superación, pero bueno, en el futuro se podrá solucionar utilizando algunas plantas que por ingeniería genética produzcan DHA. Ya hay algunos, pero también entramos en otro terreno resbaladizo, que es la producción de alimentos transgénicos, en los cuales pues mejor no entrar hoy, ¿no? Yo un poco andando en lo que dice el profesor Gil, creo que el que la autoridad europea prohibiera utilizar el término de leches a las bebidas vegetales fue un paso muy importante para que los pediatras en la consulta podamos explicar a los padres
la diferencia que hay entre la leche y las bebidas vegetales. Como sabéis, hasta hace poco yo le doy leche y entonces había una confusión en que si se podía estar sustituyendo el aporte que hace un lácteo que proviene de un mamífero, de una bebida vegetal. Como decía el profesor Ángel Gil, no son ni buenas ni malas, son otra cosa. Es decir, no pueden sustituir al aporte de la leche. ¿El niño puede tomar una bebida vegetal? Pues claro que puede tomar una bebida vegetal, pero forman parte de otro grupo de alimentos y de otro escalón y de la pirámide alimentaria, ¿no? Como pediatra también, supongo que muchos ya lo sabéis, pero en lactancias prolongadas de madres veganas sí que ya tenemos reportados, y nosotros en nuestro hospital y en el grupo de Valencia, el doctor Isidro Vitoria también reportaba importantes déficits de vitamina B12 en hijos de madres veganas de lactancia prolongada, pero importantes déficits que suponían un retraso en el desarrollo madurativo y neurológico del niño y que precisaron de ingreso. Por tanto, yo como a veces yo defiendo también el importante papel del pediatra en la consulta prenatal, informar a las madres gestantes de la importancia que tiene una adecuada alimentación en ellas para su feto y para el futuro desarrollo de su hijo. Y así como fomentamos la lactancia materna o promocionamos la lactancia materna, debemos indicarle la importancia que tiene una buena alimentación de ellas para garantizar un aporte de nutrientes necesario para un buen desarrollo del niño. El profesor Ángel Gil decía, y yo creo que eso es muy importante, que cuando hablamos de estudios como el SNUPI, que son estudios epidemiológicos en donde no hacemos determinaciones de biomarcadores, lo único que podemos hablar es de riesgo, ¿no? Cuando nosotros decimos pues, que las adolescentes no aportan, no cubren las recomendaciones de aporte de hierro en su dieta, no significa que tengan una anemia ferropénica. Significa que están a riesgo, que no cumplen las recomendaciones y pueden tener un riesgo y que hacen falta más estudios de biomarcadores, ensayos clínicos que nos puedan apoyar en este sentido, ¿no? Pues muchísimas gracias. También querrían, uno de los espectadores quería indicarnos, querría saber cuáles son las recomendaciones de ingesta proteica para el rango de edad estudiado. ¿Perdón? Ingesta proteica. Yo creo que eso va más... Me imagino que habrá un webinar cuando... Exactamente, cuando haya el... Pero bueno, ya de antemano les digo que como ocurre en toda Europa, los niños españoles consumen muchas más proteínas de las que necesitan. Más. Del orden, ahora creo recordar, porque recientemente, de hecho, como decía el profesor Varela, esta mañana unos periodistas, va muy pronto, y hoy también lo comentaba, en unas semanas aparecerá el artículo relativo a proteínas de Snoopy, y nosotros estamos alrededor de entre un 15 y un 16% de la energía de la dieta. Por consiguiente, estamos dentro digamos, de los límites máximos que establece, por ejemplo, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y del límite máximo de EFSA, pero en realidad estamos en lo que se refiere a gramos de proteína por kilo de peso idea que un niño necesita, que va necesitando, tiene del orden de 1 gramo cuando es más pequeñín, y hasta que llega aproximadamente a 0,8 gramos de proteína por kilo día, pues en realidad tenemos ingestas proteicas por gramo de kilo de peso día que a veces son más del doble de lo que se necesita. De manera que en ese sentido el tomar también leches adaptadas es de interés, porque las leches adaptadas tienen menos proteína que la leche de vaca. La leche de vaca tiene alrededor de 3 gramos y medio de proteínas por 100 mililitros, por decilitro, mientras que, es decir, de un vaso común, de un vaso de leche, tiene alrededor de 6 gramos, mientras que una leche, digamos, adaptada para el propio crecimiento del niño tiene alrededor de la mitad. De manera que, en ese sentido, los lácteos también sabiamente utilizados pueden contribuir a mejorar la recomendación. Y por último ya, lo que se viene observando es que el desequilibrio en la proporción proteína de origen animal, proteína de origen vegetal,
cada vez es más temprano, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor que hay que corregir, porque no solamente es un exceso de proteína total con respecto a la energía, sino además desproporcionadamente hacia la proteína de origen animal, ¿no? Y bueno, eso viene como consecuencia de que cuando se analiza el modelo alimentario, pues de nuevo, ¿no? Pues grupos de alimentos que nos hemos ido olvidando, legumbres, cereales, etcétera. Así que sí, ahí hay que hacer un esfuerzo, pero bueno, dejamos ahí para cuando aparezca el seguro magnífico artículo que ha liderado el grupo del profesor Gil. Efectivamente, este será objeto de una nueva presentación. Y ya para finalizar esta presentación que se ha alargado un poquito más, pero las preguntas así lo merecían, ya como broche final, ¿qué estrategias nutricionales podemos adoptar para tener una mejora del consumo de grasas y específicamente del consumo de grasa DHA omega 3? Bueno, las estrategias que lo fuimos diciendo a lo largo ya de nuestras contestaciones es promocionar, mantener la adherencia a las dietas tradicionales, a nuestras pirámides saludables de alimentación, en donde recuerdo a la actividad física y al sedentarismo como un nutriente más, situado en la base de la pirámide. Los niños tienen que moverse, no tienen, lo decía antes el profesor Gil, no voy a dejar de darle de comer para que esté delante de la pantalla. Tiene que comer la cantidad que necesita y tiene que moverse para gastar esa energía. Tiene que, no solamente un deporte reglado, sino incorporar la actividad física a su vida diaria, disminuir el tiempo de pantallas, beber agua, el agua es el líquido de bebida, los cereales fundamentalmente integrales en la base, los lácteos a diario, las frutas y las verduras, al menos 5 raciones, el pescado, al menos 3-4 raciones a la semana. Y con esta dieta variada, en donde en el vértice de la pirámide situamos a los embutidos, a las carnes grasas, a los aceites, a las grasas saturadas y a los azúcares simples, vamos a conseguir un buen aporte de todos los nutrientes, no solamente de las grasas. La intervención debe ser fundamentalmente en la familia, y si queremos tener una buena respuesta por parte de nuestros niños, tenemos que conseguir modificar la mesa familiar. Yo decía en las entrevistas de esta mañana que para los pediatras, cuando el niño cumple el año de vida y recomendamos que se sienta en la mesa familiar, es hoy un especial momento de riesgo nutricional para los niños, porque la mesa familiar no es en estos momentos una mesa saludable, y hacer hincapié en la importancia del comedor escolar, pero no solamente del comedor escolar, de la escuela, incorporando como parte del currículum escolar, como decía el profesor Varela, los estilos de vida saludables. El niño aprende con el ejemplo, la familia debe compartir unos estilos de vida saludables y con esto vamos a conseguir un mejor aporte de todos los nutrientes, incluidas las grasas. Y lo que decía el estudio SNUP, en aquellos casos en los que no podemos llegar a los cumplimientos de las recomendaciones, alimentos como veíamos hoy en el caso para las grasas, de las leches o de los lácteos enriquecidos, parecía que favorecía el aporte de estos ácidos grasos, en concreto el DHA y ácidos grasos esenciales. Yo simplemente tener siempre presentes el portfolio de funciones de las grasas. No están inventadas, están evidenciadas, son muy variadas y se necesitan desde esa edad pediátrica. Entonces tengámoslas siempre presentes. Y desde luego también pedir que nos alejemos lo más posible de las fake news, paparruchadas, errores y mitos, porque cuanto más nos alejemos y aún más en esa edad tan crítica, mejor será la dieta. Entonces, creo que eso es un deber de todos, ¿no? De los profesionales, de medios, etcétera. Pues muchísimas gracias al doctor Varela Moreiras, al profesor Gil y a la doctora Leis. A los participantes recordarles que en la página web www.estudiosnupi.org aparecen todos los materiales del paper
relacionada con las grasas y de los papers anteriores, y en los días siguientes también incluiremos el webinar aquí celebrado. Muchas gracias a todos. Desde aquí lo único que lamento es no poder ofrecer un aplauso multitudinario como nos gustaría, pero creo que todos desde sus casas están aplaudiendo las intervenciones que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias y os instamos a participar en el siguiente webinar de la siguiente publicación del estudio SNUPI, que seguro que será igual de interesante.